El grabado es la técnica de impresión más antigua del mundo y para muchos es considerado como el origen del diseño gráfico. A lo largo de la historia ha habido diversos representantes y practicantes de este arte y en esta ocasión conoceremos a 4 de ellos que son miembros del colectivo poblano La Gráfica del Choque. Esto es La Bitácora, arte, cultura y creatividad en Puebla. Hasta donde se conoce, el grabado es la técnica de impresión más antigua del mundo. Tuvo su origen en China, a raíz de la invención del papel en el año 105. En el siglo VIII de nuestra era, fue usado para reproducir escrituras budistas y tras 200 años de práctica, tuvo su auge revolucionario cambiando la cultura de aquel país. Más tarde, en el siglo XV, llegó a Europa, siendo el único método para reproducir ilustraciones. Los primeros grabados que se conocen fueron xilografías de hojas de calendario y naipes producidos en Alemania. Sus primeros representantes en este continente fueron Albrecht Dürer y Giovanni Benedetto Castiglione, pues fueron encargados de dar a conocer esta práctica, alcanzando su madurez y la creación de nuevas técnicas. En México, fue el conde italiano Claudio Linati quien introdujo la litografía en el año 1826. Algunos de los primeros grabadores mexicanos fueron Joaquín Heredia y Plácido Blanco, quienes en sus caricaturas ilustraban artículos del gallo pitagórico, atacando al régimen de Santa Anna. Posteriormente, la Revolución Mexicana impuso un estilo diferente, así como un nuevo contenido ideológico. Esta nueva visión artística se caracterizó por una militancia activa y la formación de una conciencia política y nacionalista, siendo el grabado un medio de expresión de esta ideología. Actualmente existen diversas técnicas de grabado, como la serigrafía, el monotipo, la litografía, la calcografía y grabados en relieve, con los cuales los artistas contemporáneos desarrollan una gran diversidad de temas para expresar parte de su mundo imaginario o real. Un taller colectivo es un grupo de 3 o más artistas grabadores que comparten el interés, la reflexión y el trabajo en torno a las materias del grabado. En Puebla surgió el colectivo La Gráfica del Choque, de que conoceremos más a continuación. Mi nombre es Ademir Palacios, me dicen Aves, y soy artista plástico, actor y bailarín. Yo soy José María Nava, me dicen Chema, y soy artista plástico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Evelyn Nadalia, soy egresada de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP. Más que nada me dedico a la técnica del grabado, pero igual me llaman la atención lo que es la ilustración y el collage. Mi nombre es Oscar Gutiérrez Yello y soy estudiante de Artes Plásticas, actualmente ya de 10º semestre, y pues me desempeño principalmente en las artes plásticas, pero sobre todo en el grabado. Yo ingresé a la licenciatura de Artes Plásticas en el año 2017 y en el grabado específicamente hasta el año 2020. Me gusta mucho experimentar, hago mucho intervención con collage o con textil, telas, hilos, bordado dentro de la gráfica, y creo que eso es algo más de lo que me gusta como más hacer, el jugar con otras formas y posibilidades de las que tiene el grabado, ¿no? La gráfica, llevo 2 años dedicándome a la gráfica, digamos, de lleno. En esos 2 años he participado en una serie de exposiciones colectivas, tanto a nivel nacional como internacional, y he tenido la fortuna de recibir algunas menciones honoríficas. Por mencionar algunas, obtuve mención honorífica 2 veces consecutivas en el concurso nacional de grabado del Museo José Guadalupe Posada, y el año pasado obtuve una mención honorífica en el primer concurso nacional de grabado Reinaldo Velázquez en Chiapas. He participado, como los chicos, en exposiciones internacionales y nacionales. Me agradan otras disciplinas, pero el grabado tuvo algo que me acercó, diría, más al mundo del arte,
tanto conocer más personas, conocer más maestros que se dedicaran a esto. Yo creo que es más que nada la comunidad que me ha hecho crecer. Y yo igual, bueno, técnicamente claro que he mejorado a lo largo de los años. Y sí, diría que gracias a la comunidad y a conocer más de esta técnica. En 2021 participé en una primera exposición colectiva que fue Puebla y sus encantos, y ahí fue como decidí ya de plano dedicarme a esta disciplina y aprender más de esta, ¿no? Aprender más técnicas. Igual empecé a participar más en otras exposiciones, tanto nacionales como internacionales. Y pues qué mejor que hacerlo en conjunto, ¿no? Con más gente que han sido amigos o compañeros de la gráfica que he conocido tanto en talleres, en museos y en otras expos que me han ayudado bastante y que han logrado pues llegar a este nivel. Estuvimos trabajando un tiempo en otro colectivo justo durante el 2020-2021 y en 2023 decidimos independizarnos de ese colectivo para formar lo que hoy es Gráfica del Choque. Gráfica del Choque surge de un malentendido en una exposición en la que estábamos, en la que por connotaciones y cosas el nombre del otro colectivo se preocupan en donde se estaba inaugurando, y entonces la gente empieza a correr porque creían que un grupo de choque iba a llegar a arruinar la inauguración, y pues resultó que más bien éramos nosotros desde otra cuenta que pues estábamos tratando de difundir para que la gente llegara, ¿no? Entonces desde ahí se nos hizo como chistoso esta noción de choque y a partir de ahí nos apropiamos del nombre. En general creo que, bueno, todos los integrantes hemos experimentado con varias técnicas. Pero sí creo que cada uno de nosotros tiene como que su preferencia, ¿no? Por ejemplo, Chema va más por los aguafuertes, aguatintas, Yello va más por las técnicas de relieve, Ademir también, yo soy más como de punta seca. Y también cada uno tiene una influencia distinta, ¿no? En mi caso, pues yo me dedico más, como lo había mencionado, en la melancolía, en lo cotidiano, contar con lo prehispánico. Por ejemplo, está Chema, que se dedica más a la tradición, cosas más prehispánicas. Él es de Chihuahua y también de Oaxaca, entonces, de Guerrero. Entonces él tiene más, se dedica más a elementos de tradición. Ademir se dedica un poco igual al folclore, ya que él se encuentra como danzante. Evelyn se dedica más a temas de literatura y poesía, decide cómo enmarcar estas partes e incluirlos en su obra, y pues ahí pues cada uno tiene algo muy distinto que nos diferencia, pero a la vez nos conecta en torno a la gráfica, ¿no? Desde un principio, el objetivo principal del colectivo fue compartir el conocimiento y colaborar con otras personas. Hemos dado talleres, por ejemplo, en La Resurrección o también en San Francisco Teotihuacán, y pues ahí ha sido ante varias gente, ante familias, niños, adultos. Son talleres totalmente gratuitos en los que usamos varias técnicas, sobre todo ecológicas, en el cual buscamos hacer que se puedan acercar con materiales menos tóxicos y más fáciles de acceder, y puedan conocer esta técnica y poder ver pues su reacción, ¿no? Ante estas técnicas, ver cómo termina su impresión, ver su proceso, ver a los niños cómo empiezan a dibujar. Lo que buscamos es como proponer el uso y reutilizar otros materiales, por ejemplo, usar los CDs de música o así, ahí podemos grabar. Y también hemos usado el Tetra Pak, ¿no? De las leches o los jugos. Igual la ventaja es lo mismo, de que son estampas, se pueden sacar varias piezas y puedes llevarlas. Una puede estar en tu casa, otra puede estar en un estudio, en una escuela, en una comunidad. Entonces justo el ir sacando, el que la gráfica pueda salir de los museos para presentarse de diferentes formas ante diferentes públicos, es lo que nos ha estado ayudando con talleres o con ventas o con lugares expositivos, pero que estén descentralizados, ¿no? Creo que eso es lo padre. Mi experiencia ha sido muy, muy satisfactoria, sobre todo en la cuestión de compartir. El ejercicio de compartir se lleva a cabo
en todas partes. Y es algo que está muy relacionado con el hecho de aprender. Yo creo que el conformar colectivos igual ayuda a que haya más difusión. En este caso, pues podemos hacernos de relaciones con otros colectivos o igual, pues si no, dar a conocer. Afortunadamente, en los últimos años, nosotras las mujeres nos hemos hecho, pues no sé, hemos hecho más lazos y crear ya proyectos de mujeres para mujeres, ¿no? Me parece bastante importante difundirlas, sobre todo porque se ha perdido un poco, más que nada se ha como ocultado, ¿no? No hay tanta difusión, entonces digo, a diferencia de otras disciplinas como la pintura, que es bastante conocida, pues como que grabado no... mucha gente no lo conoce, pero que es muy importante, ¿no? Tanto en lo social, en lo histórico y pues también en la parte del arte. Entonces la tecnología nos ayuda a compartir y a llegar a público al que a lo mejor no le estábamos tirando, pero que es interesante que responden a eso, ¿no? Y responden con un me interesaría aprenderlo, un donde dan talleres, un donde puedo saber más, ¿no? Entonces creo que esa es la utilidad que tiene la tecnología. Bueno, no sé si pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es de Instagram de @lagrafica.hecho, que es ahí donde nos encontramos trabajando principalmente. Uno de los artistas más reconocidos por su relevancia en el grabado mexicano fue José Guadalupe Posada, quien dotó de identidad a la cultura nacional gracias a sus obras sobre la muerte, la vida política y la sociedad del país del siglo XIX. En esa época, la litografía logró una impresión de dibujos o grabados que al plasmarlos en la superficie de una piedra y después estamparlos en hojas de papel, permitía que hubiera muchas copias de un trazo o escrito, que incluso hubiera color en ellas, lo que impactó tanto en el arte como en la publicidad. Este proceso fue aprendido por Posada a través de su formación en la Academia de Dibujo dirigida por Antonio Varela y su etapa de aprendiz en el taller de Trinidad Pedrosa, donde se editaba el periódico El Jicote, con el cual el grabador comenzó sus ilustraciones políticas. Debido al analfabetismo de la población, sus caricaturas fueron bien recibidas, al satirizar de manera exagerada, pero acertada, la situación de la clase obrera, por lo cual, posteriormente, trabajó en múltiples periódicos en la Ciudad de México. La trayectoria de Guadalupe Posada fue más allá de la crítica sociopolítica, pues además popularizó sus dibujos de esqueletos llenos de vida en distintas situaciones surreales, como fiestas o montando bicicletas. Fue en esta corriente que ilustró su obra más conocida, La Catrina, o Calaca Garbancera, con la cual buscó burlarse de las garbanceras o gente que, pese a tener sangre indígena, se creía europea, representándola con un sombrero de pluma de avestruz. Este innovador artista, nacido el 2 de febrero de 1852 y fallecido el 20 de enero de 1913, fue reconocido por Diego Rivera y Octavio Paz como un contemporáneo para las futuras generaciones y como el creador de un estilo puramente mexicano, pues en la época configuró toda una estética en el país. Como ya hemos podido observar, existen diversas técnicas de impresión con el grabado. Una de las más comunes es el grabado en linóleo. Veamos más de su proceso en la siguiente cápsula. Esto es un poco del proceso de lo que es el grabado. En este caso es una técnica en relieve que es el linóleo o una linografía. Para ello ocupamos un material que se llama linóleo y es un material sintético parecido a la piel, en el que podemos dibujar de manera directa con un plumón o en el caso de, por ejemplo, si tenemos a lo mejor ya un dibujo hecho o planeado, calcarlo, ¿no? Con grafito. Entonces, no sé, por ejemplo, dibujo un ojo, algo así un poquito simple para especificar. Y una vez que tenemos el diseño,
utilizamos unas herramientas llamadas gubias, que son estas de aquí, que tienen una navaja, hay de diferentes tamaños y formas, están en forma en U o en V. Cada una nos va a dar una medición diferente y con esas mediciones vamos a ir haciendo los surcos de diferentes tamaños. Entonces utilizamos nuestras gubias para empezar a escarbar dentro del linóleo y vamos a ir sacando parte del material. ¿Cómo funciona esto? Aquí ya tiene, por ejemplo, ¿no? La forma, si yo me siguiera aquí todo para hacerle las pestañitas. Entonces, toda la parte donde queda el linóleo nos va a dar los tonos negros, bueno, el tono negro. Y toda la parte que está escarbada, como aquí o como aquí, que es donde se hizo la prueba de los anchos de las gubias, va a dar el tono blanco. Entonces, una vez que ya tenemos, por ejemplo, que ya completamos el diseño, tenemos por aquí ya una muestra terminada. Todo lo que está en blanco, o bueno, digamos donde se ve, se aprecia el surco, nos va a quedar en blanco, y todo lo que tiene material aquí todavía nos va a quedar en negro, o en el color que escojamos. Entonces, así es más o menos el proceso para ir haciendo nuestras placas, y ya de aquí se pasa al entintado. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra placa desbastada, tal cual la queremos, en este caso es un pececito en linóleo. Bueno, en este caso vamos a usar tinta tipográfica en color negro, y bueno, lo único que necesitamos para esto pues es nuestra placa, nuestra tinta, la espátula para tomar la tinta y el rodillo con el que vamos a entintar. Entonces tomamos un poco. Esta tinta rinde mucho, o sea, cuando la sacamos no necesitamos de una gran cantidad para lograr que quede bien entintado. Entonces, una vez que la colocamos, con el rodillo tenemos que esparcir muy bien la tinta para que no quede como la plasta. Y pues vamos tomando, bueno, si necesitamos, vamos tomando más, igual para no saturar. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra placa bien entintada, vamos a proceder al proceso de la impresión. En este caso tenemos un tórculo y pues es un tórculo especial para grabado. Bueno, en sí a lo que se le llama grabado es a la placa y a lo que resulta de esta impresión se le llama estampa. Podemos realizar las estampas en muchos materiales, como lo son papel, de preferencia de algodón y libre de ácido, por esto de la durabilidad y porque pues, el papel que tiene ácido con los años pues, va soltando estos materiales, ¿no? Ya sé que sea amarillente u otras cosas. Otros usos más comerciales, por así decirlo, puede ser imprimirlo sobre una playera, una bolsa y así. Entonces, pues sí, hay muchas posibilidades. Y bueno, el tórculo fue previamente calibrado. Se checa la presión con la placa sin tinta y se le pone el papel que se va a usar para, pues sí, para asegurar que sea una buena presión, ya que si tiene mucha, en la estampa la tinta se puede esparcir y se pueden perder como los detalles y así. Igual el entintado es importante, ¿no? No hay que pasarnos, pero tampoco ponerle tampoco. Entonces es como un punto medio, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a usar un papel sencillo para checar. Y bueno, lo colocamos. Y vamos a colocar otro por seguridad, bueno, para evitar manchar el material, ¿no? El fieltro en este caso. Y de preferencia pues sostenemos pues suavemente, ¿no? la placa y el papel para que no se vayan a mover. Y ahora sí le damos vueltas al otro lado.
Y bueno, ya una vez que pasó todo, podemos ver que quedó. El colectivo La Gráfica del Choque promueve el ecograbado, en el cual utilizan materiales como discos o también Tetra Pak para producir estas figuras. Veamos cómo es el proceso a continuación. Otra de las técnicas que utilizamos es la técnica de la punta seca. En este caso tenemos una punta seca en acrílico, es una técnica igual tradicional, y también tenemos otras técnicas como son en hueco, que son las partes ya más tradicionales, que son la técnica del agua fuerte y el agua tinta. Esta elaborará sobre una placa de lámina negra y se quema a partir de ácidos, en este caso de ácido nítrico, para generar las distintas tonalidades que tendrá la placa. Posterior a ello también tenemos a modo de suplir estos materiales, tanto un poco más difíciles de acceder y también tóxicos para el ambiente y para el artista, tenemos las técnicas que son del grabado menos tóxico, como son el grabado en CD, es igual en punta seca, donde se hace el dibujo y posterior a ello se raya. También tenemos el grabado en Tetra Pak, que es básicamente el mismo principio. Se hace con una punta, aquí tenemos un ejemplo de una punta que es afilada. No necesariamente puede ser como de este tipo, puede ser también con un clavo, funciona, y solamente hay que hacer el dibujo haciendo presión e ir poco a poco. Estos son algunos de los ejemplos que se realizan con la punta seca sobre Tetra Pak, que puede funcionar con un cartón de leche o con un cartón de jugo. Y ahora un poco del proceso de entintado. Para esta ocasión vamos a usar la tinta. En este caso es una tinta diluida con un poco de aceite de linaza para hacerla un poco más ligera. Y posterior a ello vamos a usar un rasero para entintar y no vamos a usar un rodillo como fue en la otra ocasión. Vamos a usar el rasero y colocamos sobre toda la placa. Igual se puede hacer un poco de presión para que la tinta vaya entrando sobre los huecos que hicimos con la punta. Igual es importante tener cuidado a la hora de limpiar, porque si se quita demasiada tinta, esta pues ya no se puede volver a colocar a menos que volvamos a entintar y repetir todo el proceso, por lo cual es importante no quitar tanta tinta. En este caso es a la hora de limpiarla, ser más cuidadosos. Bueno, en el proceso de impresión de un grabado en hueco, lo recomendable casi siempre es imprimir sobre un papel con cierto porcentaje de algodón, porque lo vamos a humedecer para que la tinta se absorba bien de los huecos de la placa. En este caso vamos a utilizar un papel para acuarela y lo vamos a humedecer con un atomizador y con agua normal. Vamos a aplicar un poco de agua en ambos lados y vamos a secarlo con una toalla. El papel debe de quedar húmedo, pero no muy cargado de agua. En este caso incluso se puede sentir la presión de la placa cuando pasa encima de ella el rodillo. Hemos llegado al final de esta emisión, pero no se olviden sintonizarnos todos los martes en punto de las 16 horas o en su repetición los viernes a las 11 del día. Mi nombre es Itzel Rivera y esto fue La Bitácora, Arte, Cultura y Creatividad en Puebla. Producción artesanal sin perder su proceso tradicional, pero mejorando el producto, mejor movimiento. Ese es un programa. También organizamos eventos de exposición y venta. Barrio del Artista.
18 horas. Es una exposición monocromática también, rojos. Sí, hace unos momentos nos comentaste que hubo un tiempo los que hayan días